días, profe. Buenos días. Buenos días para todos, para todas. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. Ya adentrándonos sobre la parte presupuestal y todo lo que implica la elaboración del presupuesto. Vamos a comenzar entonces con la definición de qué es un presupuesto. Normalmente es digamos, la elaboración de una serie de ingresos y de gastos que nos van a permitir determinar cuál es el comportamiento financiero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del Estado, como lo veíamos en la historia. Entonces, para entrar ya directamente en la definición de qué es un presupuesto, pues encontramos que es un cálculo anticipado tanto de ingresos como de gastos. Eh, Se usan en el ámbito familiar, privado, institucional y empresarial para anticipar qué gastos pueden hacerse y lograr una utilización más eficiente de los recursos. Ese es el punto clave del presupuesto, la utilización de los recursos, porque sin presupuesto la posibilidad de utilizar de mala manera los ingresos o los dineros que se hayan podido recaudar, pues es más alta que cuando se controla a través del presupuesto. Hay una clasificación de los presupuestos, porque si se mira desde algunos puntos de vista, depende de las necesidades del usuario. Entonces vamos a entrar
con la clasificación del presupuesto, que nos va a permitir también mirar una diferencia en especial entre los presupuestos públicos y los presupuestos privados, aparte también de los presupuestos de las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro. Según la flexibilidad, los presupuestos pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. O por otra parte, flexibles o variables. En el primer caso están los presupuestos públicos. No es fácil modificar un presupuesto cuando ya ha sido aprobado, por una sencilla razón. Los presupuestos públicos están enmarcados dentro de una ley y la ley solamente puede ser expedida por el Congreso de la República. Entonces, cada que un presupuesto es aprobado, pues digamos que entra en un estado de rigidez sin posibilidades de cambio. Esta rigidez es en cuanto no se pueden modificar los valores, los rubros o las características de cada presupuesto. Si va dirigido a la salud, si va dirigido a la educación, a las comunicaciones, al transporte, etcétera, etcétera. Entonces son presupuestos estáticos, son presupuestos que se fijan, reitero, por una ley, por una norma, en el caso de los presupuestos de las alcaldías, por un acuerdo, ¿sí? Y en el caso de la nación por una ley, en el caso de los departamentos por otra norma, que impiden, reitero, que se modifiquen sin recurrir nuevamente a la instancia que los aprueba. Tenemos los presupuestos variables, ¿cierto? Estos presupuestos se vuelven o son flexibles, son fáciles de modificar, no hay inconveniente. ¿Por qué razón? Porque son privados, ¿cierto? Y en los presupuestos privados, pues normalmente son personas dueñas de empresas o que en un momento determinado tienen toda la capacidad para tomar decisiones sobre el manejo de los recursos. Entonces, cuando se expide un presupuesto privado, este puede ser evaluado, este puede ser revisado y este puede ser cambiado incluso al poco tiempo después de haberse aprobado, al mes, a los 2 meses, que se determine que no se está cumpliendo con lo que se proyectó. Entonces inmediatamente se modifica y no existe ningún inconveniente porque son los dueños o el dueño de la empresa quien lo establece. Según el periodo que cubran, entonces aquí sí entran todos los presupuestos. En el corto plazo, ¿qué es en el corto plazo? Entre 1 y 5 años. Es un presupuesto a corto plazo. Normalmente es a un año, pero hay presupuestos que se hacen a largo plazo, a 5 años, a 8 años, a 10 años. En el caso del presupuesto público, digamos que normalmente su periodo es de un año, pero puede existir, de acuerdo con la propia ley, la posibilidad de hacer presupuestos a un mayor plazo, como cuando intervienen las obras civiles, las obras públicas, que en un momento determinado se corren en el tiempo. Mi ejemplo clásico, el del metro en Bogotá, donde se espera que hacia el año 2005, 2006, si no suceden cosas diferentes, pueda ser aprobado. Para poner otro ejemplo, el caso de la línea, el caso en el que ya se llevan más o menos unos 10, 12 años y todavía no se termina. Para el caso de la empresa privada, pues digamos que esto sería cuando
se proyecta en el largo plazo, cuando se proyecta ampliar normalmente la sede, cuando se proyecta abrir sucursales en otros lugares diferentes al sector en el cual se creó, entonces se va a extender hacia el país. Entonces ahí hay que utilizar presupuestos a largo plazo. Aun cuando no, normalmente, repito, no es muy usado dentro de las organizaciones. Las organizaciones no manejan presupuestos a corto plazo. Las organizaciones privadas utilizan presupuestos en el corto plazo. Según el campo de aplicabilidad en la empresa, tenemos dos presupuestos. Vamos a ampliar un poquito esto acá. Según el campo de la aplicabilidad en la empresa, tenemos presupuestos de operación o económicos y presupuestos financieros de tesorería o de capital. Aquí, más que todo, o casi que está dedicado exclusivamente a presupuestos empresariales. El presupuesto de operación o económicos se determina en qué parte o hacia qué sector va dedicado, hacia la parte de la producción, por ejemplo. Entonces, este presupuesto, digamos, aplica para la compra de insumos, para la compra de materia prima, que permita que haya un funcionamiento normal de la empresa, pero también puede darse un presupuesto administrativo para el manejo de el personal, pagarle su nómina, sus prestaciones, el presupuesto de tesorería, por ejemplo, o cualquier tipo de presupuesto que tenga relación con cada uno de los sectores de la organización. Tenemos también los presupuestos financieros, que se dedican exclusivamente a la administración del dinero. Entonces allí incluso interviene otro presupuesto, que es el presupuesto, o más bien la determinación de un flujo de caja, que digamos controla el manejo de ese dinero bajo determinados plazos. Entonces, cuando una empresa tiene presupuestos financieros, pues la posibilidad de que esa empresa mantenga un equilibrio financiero, mantenga un control sobre los recursos, pues es más importante que cuando se deja abierta la posibilidad de gastar sin ningún control. Según el sector en el cual se utilice, ya lo hemos conversado, el presupuesto público, que normalmente es el presupuesto de la nación, el presupuesto del departamento, el presupuesto del municipio, y que están determinados por una norma institucional. El presupuesto privado, que corresponde a las organizaciones o empresas del sector privado, y el tercer sector, que no es sino simplemente el manejo de las empresas sin ánimo de lucro, como las cooperativas, por ejemplo. Vamos a entrarnos rápidamente en los presupuestos del sector público, pero va a ser simplemente a manera de referencia. ¿Por qué manera de referencia? Porque nosotros vamos a trabajar en nuestro presupuesto de control en el presupuesto privado. Pero es importante que conozcamos las características más importantes del presupuesto público. Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Aquí intervienen todos los sectores que de alguna manera están involucrados dentro de la asignación de recursos por parte del Estado.
se hacen a través de estimativos presupuestales. Hay que tener en cuenta la remuneración de los empleados, los gastos de funcionamiento de esas entidades estatales y la inversión en productos de apoyo a la iniciativa privada, puentes, termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de comunicación, etcétera. La realización de obras de interés social, centros de salud, escuelas y la amortización de compromisos ante la banca internacional. O sea, aquí el Estado debe tener en cuenta absolutamente todo lo que requiere que haya un buen funcionamiento, al igual que en la empresa privada, un buen funcionamiento del Estado, para que no se vea en algún momento limitada en el cumplimiento de los diferentes proyectos, de los diferentes programas y en lo que esencialmente maneja el Estado, que es los planes nacionales de desarrollo, el plan de inversiones o el plan operativo anual del presupuesto. Todos estos tres planes son determinados para 4 años y con ellos, con esos planes, se pueden eh, ubicar los diferentes sectores o más o menos determinar más bien qué sectores son relevantes para el gobierno en un momento determinado. Aun cuando todos se supone que sean importantes, el gobierno puede dirigirse hacia un sector en particular. En el caso del presupuesto de gastos, debe elaborarse casi que simultáneamente, o no casi, sino debe elaborarse simultáneamente con el presupuesto de ingresos, el cual debe ser equivalente y cumplir las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución y control. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos que el presupuesto debe ser aprobado. ¿Aprobado por quién? Por el Congreso de la República. ¿Ejecutado por quién? Por el Estado y de diferentes instancias eh, que hacen parte de ese propio Estado. Los ministerios, las entidades descentralizadas, etcétera. Y control porque hay organismos que se establecen exclusivamente para su control. En este caso, la Contraloría General de la República, que es la que verifica si se está o no se está utilizando de manera correcta el presupuesto de la nación. Si el presupuesto de ingresos es insuficiente, se deben excluir partidas de gasto o gestionar fuentes adicionales de financiación. Aquí es cuando yo les comento que la rigidez del presupuesto eh, lleva a que en cualquier momento, si el presupuesto de ingresos es insuficiente, debe acudir a las normas que establecen la solicitud al Congreso de la República para que pueda ser modificado. Al igual el presupuesto de gastos. Si hay alguna diferencia en lo que se presupuestó y no se puede cumplir, entonces inmediatamente le solicita al Congreso de la República una nueva norma que facilita esa gestión, esa aplicación o esa disminución, porque puede ser también igual, que se haya solicitado mucho más dinero del que se requiera, entonces debe haber eh, una situación de carácter público en términos de ley para disminuir el valor del presupuesto. Por ser una norma, una ley, el presupuesto debe cumplir con unos principios que son importantes para su elaboración. Entonces estos principios, las personas que están, digamos, aplicando o ejecutando el presupuesto, al igual que quienes lo elaboran, deben tener en cuenta estos principios. ¿Qué tan efectivos, qué tan
realmente aplicables son estos principios en el orden legal, en la elaboración, ejecución y control del presupuesto, pues son normas que de incumplirse pueden generar una situación de carácter penal, porque se están manejando dineros públicos. Entonces, digamos que hay una rigidez, hay un control, hay un seguimiento, hay una evaluación que permanentemente se está ejerciendo sobre quienes elaboran o ejecutan el presupuesto. Primero, el primer principio es el de la planificación. Les contaba que el Estado debe expedir unos planes para que el común, la población, pueda tener claro en qué se van a gastar los recursos o cuáles son los programas que van a ser beneficiados desde el punto de vista del Estado. Entonces, ese presupuesto que elabora el propio Estado debe estar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, que es la guía para un gobierno, el que plantea para cumplir durante 4 años, el plan o el plan de inversiones, que al igual que el plan de desarrollo, establece la cantidad de dinero que se va a utilizar o que se requiere más bien para cumplir con ese plan de desarrollo. Y el plan operativo presupuestal, que es el que indica en qué momentos el plan anual operativo, que nos dice en qué momentos se van a entregar dineros. Entonces se debe planificar mes a mes cuánto va a gastar, cuánto va a recibir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo bastante complicado el manejo del presupuesto público. Anualidad, les decía en algún momento cuando hablamos de los tipos de presupuesto, su nombre lo indica, es por un año. Se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, ese presupuesto solo se hace para un año, salvo que en un momento dado pueda ser modificado a través de otra ley. La universalidad. ¿Qué implica la universalidad? Implica que todos los gastos que el gobierno determine como importante para cumplir con los programas deben estar incluidos dentro del presupuesto. O sea, no puede haber ningún gasto, con excepción de momentos críticos, y ya les explico cuáles, no debe haber ningún gasto que no esté contemplado dentro del presupuesto. Si el Estado, si el departamento, si el municipio utilizan dineros que no hayan sido acordados, inmediatamente entra en una forma jurídica, en una determinación jurídica que se llama peculado, ¿cierto? El peculado es la utilización o la mala utilización de dineros o bienes del Estado. Entonces, la persona del Estado, del gobierno, que utilice mal el presupuesto y que realice un gasto que no ha sido contemplado, pues infortunadamente va a tener que verse abocada a una situación que ya lo manejará con la ley, con la situación de carácter penal, y eso lo establece la Contraloría General de la República. Entonces puede incluso terminar en la Fiscalía y, como les comentaba, en una cárcel. ¿Por qué les decía que todos los gastos deben estar allí incluidos? Porque hay gastos que en algún momento no están incluidos, pero que se requieren para efectos de cumplimiento de un evento catastrófico.
o de cualquier otra índole. La pandemia. Absolutamente nadie tenía previsto que se diese un fenómeno con estas características. Entonces el Estado pues no tenía contemplado dentro de su presupuesto la compra de las vacunas, eh, el apoyo hacia el sector de la salud, la inversión en investigación, etcétera, etcétera. ¿A qué se vio abocado el Estado? A utilizar, de acuerdo con la propia ley, recursos que no estaban contemplados, pero que le van a permitir cumplir con esos compromisos, con esa situación. El caso, infortunadamente, del terremoto, del maremoto, de una situación catastrófica, pues eso no está previsto en el presupuesto. Nadie lo puede determinar. Entonces, inmediatamente se puede utilizar a través de expedición de normas, porque todo es a través de normas, que más adelante deben ser aprobadas por el propio Congreso de la República. Entonces, en este caso, el presidente puede utilizar recursos, pero más adelante le dice al Congreso, mire, yo estoy gastando este dinero, entonces necesito que usted me apruebe, y eso incluso llega hasta la Corte Suprema, para tratar de determinar eh, si fue o no cierto la norma que utilizó el presidente, el alcalde o cualquier tipo de gobernante para gastar lo que no estaba contemplado dentro del presupuesto. La unidad de caja, al igual que la universalidad debe contemplar todos los gastos, la unidad de caja debe contemplar todo lo que piense recaudar el Estado durante un año. Entonces, cuando se elabora el presupuesto, se dice, bueno, yo voy a recibir dinero por impuestos, voy a recibir dinero por venta de bienes, por créditos, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones deben estar contempladas dentro de lo que posiblemente vaya a recaudar el Estado. Si algún dinero, así sea una donación, no se ha contemplado dentro de un presupuesto, el Estado lo puede recibir, pero no lo puede ni gastar ni distribuir hasta tanto nuevamente el Congreso de la República se ha informado que nos llegó un dinero que no estaba contemplado e inmediatamente determina su utilización. Repito, mientras no sea autorizado, no se puede gastar. Especialización. La especialización implica que cada presupuesto va hacia un determinado sector, hacia el sector de la salud, hacia el sector de la educación, hacia el transporte, hacia las comunicaciones, hacia el comercio exterior. Entonces, si en algún momento, y voy a colocarlo como ejemplo, en el presupuesto de la salud, alguien allá al interior dice, oiga, ¿por qué no pagamos los maestros o por qué no pagamos obras públicas? Por colocar dos ejemplos, inmediatamente otra vez entra en conflicto con la Contraloría y con los organismos que controlan la utilización del presupuesto. Solo se debe utilizar para lo que fue asignado. Programación integral. Aquí lo que se intenta es que todo lo que realice el Estado en un momento determinado esté contemplado dentro del presupuesto, pero que tanto lo que se requiere para funcionamiento como para inversión esté dentro del presupuesto. ¿Esto qué significa? Que cuando hay una obra, cuando hay una entidad, pues hay que pagarle por funcionamiento, o pagarle no, programar lo que se va a gastar para que funcione. Entonces, lo que se le va a pagar al personal, lo que se va a utilizar por gastos, servicios de transporte, viajes, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo debe informarse y estar programado lo que se va a invertir, lo que se va a invertir en determinada área, por ejemplo, en el caso de los hospitales, lo que se va a invertir para esos propios hospitales, para clínicas, no, para hospitales o para servicios de salud. Entonces, eso evita
que en algún momento, como vemos permanentemente, hayan grandes obras, hospitales que no están funcionando porque no hay dinero para pagarle a los empleados o para dotarlo. Entonces lo que se intenta es que eso se cumpla y que cuando se ponga en funcionamiento una institución, pues igual tenga el dinero para poderlo poner a funcionar. Y en embargabilidad, ningún dinero del Estado puede ser embargado por una autoridad judicial. Entonces, esto porque anteriormente los presupuestos públicos eran embargados por personas, eran embargados por otras instituciones ante situaciones de carácter judicial. Entonces, a veces los municipios o los departamentos, el propio Estado, era embargado e inmediatamente creaba una crisis de funcionamiento. La ley determinó que los dineros del Estado no pueden ser embargables, sino por una situación de orden legal, y responderá la persona que haya determinado ese embargo, va a responder con su propio dinero frente a esta situación que se llegue a presentar. Aquí hay dos elementos que son más de carácter económico. La homeostasis presupuestal, que implica que el presupuesto debe estar de acuerdo con las normas que el Estado haya expedido en términos de indicadores económicos, ¿sí? Entonces, en este caso, no puede crecer el presupuesto si no está de acuerdo con el crecimiento económico. Y en el caso de la coherencia macroeconómica, aquí se tienen que tener en cuenta los indicadores. Por eso dice aquí, coherencia macroeconómica, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con la homeostasis presupuestal? Que en la homeostasis debe estar de acuerdo con el plan de desarrollo, con todo aquello que haya el Estado programado para su manejo, y el presupuesto no puede salirse de esos indicadores. Y en el caso de la coherencia macroeconómica, pues tiene que estar de acuerdo también con indicadores económicos como la inflación, como el presupuesto interno, con el PIB, que tiene relación directa con el crecimiento económico, y de alguna manera todos ellos están de acuerdo para que el presupuesto no se salga de control. Cuando hablamos de la unidad presupuestal es que todo debe haber un equilibrio entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, con una situación particular. El Estado inicialmente puede presentar presupuestos desequilibrados, digamos mayor cantidad de gastos que de ingresos, pero que en el transcurso de los primeros 3 meses debe informar de dónde salen los dineros para poder cumplir con los gastos que informó iba a utilizar. Entonces, como ustedes ven, no es sencillo, no es fácil, no es algo que en un momento determinado quienes elaboran, ejecutan y controlan el presupuesto están sujetos a estos principios que si en algún momento no cumplen, pues infortunadamente van a acarrear situaciones de orden fiscal y penal. Aquí están las famosas normas que rigen el presupuesto público. Entonces, el presupuesto público está en la ley 111 del año 96. Este es un decreto ley. Este decreto establece todas las condiciones, todos los principios, cómo se elabora, cómo se maneja, cómo se controla, cómo el Congreso de la República se reúne para poder en un momento determinado establecer los valores que van a ser utilizados
en el presupuesto de el Estado, en el presupuesto de la nación. Entonces, por esta razón, se establece o se decreta más bien la ley 111 del año 96. Y esta ley, en un momento determinado, eh, digamos que eh, condiciona todo lo que en un momento determinado se va a cumplir en términos de funcionamiento, de inversión, de deuda pública. ¿Por qué? Porque es que resulta que en un momento dado, cuando el Estado asume compromisos que no está en capacidad de cumplir, pues las leyes lo que hacen es verificar bajo qué condiciones fue expedido esa serie de elementos o de reglamentos que no permiten que haya esa famosa coherencia entre lo que se planea y las posibilidades de ingreso. Y lo más importante es que este decreto ley es una compilación de normas. ¿Cuáles son esas normas? La ley 38 del 89, la ley 179 del 94 y la ley 225 del año 95. Son tres leyes que cada una determinaba condiciones para el presupuesto y pues quienes ejecutaban el presupuesto tenían que estar consultando permanentemente. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Reunirlas en una sola, unirlas sin cambiar su esencia en el decreto ley 111 del 96. Luego, la ley 819 establece la responsabilidad y la transparencia fiscal. Esto, entre comillas, supuestamente para que no hubiesen situaciones de corrupción y de malversación de dineros públicos. Luego vino la racionalización del gasto y ajuste fiscal, o sea, debe la ley 617 del año 2000, que condiciona el uso del presupuesto de acuerdo con el gasto y el ajuste que el propio gobierno establezca para que no haya incremento en el presupuesto sin motivos o sin razones de carácter fiscal. Entonces, si en algún momento el presupuesto está por encima de lo que se determina como gasto, entonces debe ser modificado porque debe respetar esas normas que se han establecido. Y la ley 715 es la distribución de recursos y asignación de competencias que en un momento le da al Estado una parte de responsabilidad, al departamento una responsabilidad y al municipio una responsabilidad. Entonces son tres momentos diferentes para que no se confunda que esto lo debe hacer el municipio, que esto lo debe hacer el departamento y que esto lo debe hacer el Estado. Entonces esa ley distribuye recursos y asigna competencias. Para mostrarles el ejemplo del presupuesto general, para el presupuesto que nos rige este año, es la Ley 2063 del 2020, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Entonces, si ustedes miran acá, rentas y recursos de capital son los ingresos y ley de apropiaciones los gastos. Entonces, ¿cómo se divide el presupuesto de ingresos? En ingresos corrientes, que ahí incluye todos los impuestos, impuestos directos e indirectos, los recursos de capital, o sea, los dineros que el propio Estado genera a través de créditos, a través de venta de bienes, y las rentas parafiscales, que son las que recauda a través de la Contraloría, a través del SENA, etcétera, etcétera. Y el presupuesto de gastos que tienen que ver con el funcionamiento, o sea, todo el personal que le sirve al Estado, los gastos que requiere ese personal para poder cumplir con sus obligaciones, equipos, transporte, viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. La inversión, las obras públicas y la deuda
la que el Estado está o debe pagar en el caso de los préstamos. Entonces allí está, digamos, en el caso famoso del metro que yo utilizo, el dinero que va a pedir al Banco Mundial para ejecutar esa obra. Entonces aquí ya debe estar programado cuándo y en qué momento va a pagar. Bueno, este ha sido más a manera de conocimiento, a manera de que ustedes establezcan una diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto privado. El presupuesto público tiene muchísima norma, reglas que prácticamente llevan a los ejecutores o a los que elaboran el presupuesto a estar permanentemente en la mira de los organismos que controlan el manejo de esos presupuestos. Pero bien sabemos que infortunadamente en algunos casos esto no se cumple por las situaciones de corrupción y de malos manejos administrativos. Sin embargo, ya es claro que eh, para que haya ese tipo de comportamientos, la verdad, han disminuido en más de un 70% con relación a años anteriores donde no se aplicaban estas normas. Hasta este momento, ¿alguien tiene algún comentario sobre el manejo de el presupuesto público para entrar ya al sector privado? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna algo que lo inquiete con relación al manejo del presupuesto, por favor? Una pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que con todo lo del presupuesto, se supone que ahorita con lo de la pandemia nadie tenía presupuestado eso. ¿Cómo Ujú. será el manejo el gobierno dentro del presupuesto si no lo tenían contemplado? Cuando yo les estaba haciendo la presentación del presupuesto, les indicaba que ese presupuesto es rígido, inflexible, que no se puede modificar. Y la pregunta tuya, y entonces en el caso de la pandemia, pues es que el Estado permite en un momento determinado que solamente, en su caso, depende del tipo de situación, el presidente de la República, el gobernador de un departamento o el alcalde de un municipio pueda modificar ese presupuesto a través de normas que él expide ese funcionario público. Dice, bueno, el caso del presidente, se nos presentó el problema de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? No lo teníamos contemplado, no está dentro del presupuesto de gastos. Entonces, expide un decreto ley, ¿cierto? Que reemplaza en ese momento a la propia ley, porque es expedido con una norma de carácter urgente. Entonces dice, necesito, por ejemplo, 2 billones de pesos para poder atender esta situación. Y él lo hace y utilizan recursos de otras áreas, ¿cierto? Dicen, bueno, si teníamos para la educación o para el transporte o para una determinada cantidad de presupuesto, en este momento vamos a disminuirlo y a utilizarlo para la pandemia. Pero ¿qué tiene que hacer? En los primeros 3 meses debe pasarle al Congreso de la República un informe de cuál fue la razón para que él desviara, entre comillas, o utilizara recursos de otros sectores para poder atender esa nueva situación. Entonces el Congreso le dice, oiga, venga a ver, ¿usted en qué se va a gastar ese dinero? Ah, que es que vamos a ampliar el número de personal de la salud, vamos a comprar vacunas, vamos a mirar eh, situaciones de carácter médico para hacer control del propio COVID, eh, cómo se está controlando con el PCR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Congreso dice, oiga, sí, sí, necesita aprobado. Pero sin embargo, esa aprobación del propio presupuesto por el Congreso va a la Corte.
y la Corte determina si efectivamente lo que acaba de decir el presidente, lo que acaba de decir el Congreso, es cierto o no es cierto. Esa es la forma como se manejan estos eventos de carácter particular y eventual. ¿Listo? Sí, ¿Quién señor. más tiene preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Nadie más? Bueno, entonces doy por terminado la parte del presupuesto público. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Creo que ustedes, creo que ustedes en este momento también están viendo una asignatura que se denomina finanzas públicas o me equivoco. No, señores, estamos viendo comercio internacional. Ah, bueno, es que creo que también ya les comenté esto cuando estaba mirando el pensum de ustedes, vi que había finanzas públicas, pero entonces debe ser en otro momento. Y ya tienen pues la idea clara de lo importante de un presupuesto para la nación o cualquier ente. Porque uno muchas veces dice, pero bueno, ¿y de dónde salen? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de los ingresos corrientes, aquí el Estado hace un presupuesto de cuánto dinero le va a ingresar por concepto de impuestos, ¿cierto? Esos son los ingresos corrientes. Entonces, esos ingresos corrientes son de dos clases, directos e indirectos. Directos en el momento en que no le dice a la persona, usted tiene platica para que, no, perdón, ahí lo consulta, ¿cierto? Y si usted tiene platica, bueno, ¿cuánta platica tiene? Entonces, con base en eso, dice, entonces usted me paga tanto de impuesto. Entonces, usted tiene una casa, usted tiene un carro, usted tiene los valores, usted tiene, y usted todo eso se lo cuenta al Estado. Es su obligación contarle al Estado de dónde recibió, porque esto se hace sobre lo que usted recibió. Entonces, sobre la declaración de renta del año pasado, donde usted cuenta cuánto recibió, el gobierno le dice, bueno, como usted recibió tanto, entonces usted me paga tanto. O en el evento, y esto lo hace a través de las declaraciones de renta, o los impuestos indirectos, que es cuando a usted no lo consulta, no le pregunta si tiene o no tiene. Caso del IVA, si usted va a ir a comprar un elemento que esté grabado, un producto que esté grabado, a usted en el almacén no le van a preguntar si tiene o no tiene, o usted no va a poder decir, oiga, ese IVA yo no lo pago, pues entonces simplemente no lleva el producto. Entonces a usted no le consulta el caso de la gasolina, el caso, en fin, todos esos impuestos que usted debe pagar y no le preguntan a usted si tiene o no tiene plata para pagar. Los recursos de capital, que son aquellos en los que intervienen en un momento determinado a través de la venta de bienes. Ustedes escucharon en algún momento que ahora se está proponiendo nuevamente eh, vender acciones de Ecopetrol. Entonces es como vender una partecita mínima pequeña de la empresa para que personas naturales o jurídicas compren esas acciones y eso le llega al Estado para invertir en determinadas situaciones. Pero en fin, repito, es solamente la idea es que ustedes con el conocimiento del presupuesto de un país, de un Estado, miren la importancia que tiene. Por eso, cuando en 1820 ya comienza a utilizarse el presupuesto a nivel mundial, ya saben por qué razón es que es importante y ningún país del mundo, ninguno, puede dejar de tener su propio presupuesto, sea capitalista o sea socialista. Bueno, entramos entonces al presupuesto del sector privado. Y este ya es lo que nos compete a nosotros. Todas las empresas, absolutamente todas, eh, tienen, digamos, no la obligación, porque nadie las obliga, pero para efectos de lograr un buen funcionamiento,
tener un presupuesto. Las empresas que no manejan presupuesto posiblemente pueden estar en situaciones de crisis de carácter financiero, entrar en riesgo de desaparecer, no poder cumplir con sus obligaciones, tener dificultades en cancelar esas obligaciones a tiempo. Es decir, se crean toda una serie de situaciones que por no elaborar un presupuesto que le permita administrar esos dineros, pues entonces finalmente va a verse abocado o abocada a una situación conflictiva. El presupuesto privado es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización y es utilizado por las empresas. Ya tenemos muy claro, con todo lo que vimos con el presupuesto público, que es necesario, yo diría que obligatorio, trazarse planes de acción. Si yo voy a hacer tal actividad, inmediatamente tengo que evaluar cuánto voy a utilizar en dinero. Entonces tengo una meta. En el caso de una empresa, voy a aumentar la capacidad de producción de la empresa. Y entonces eso significa que va a aumentar la elaboración de un producto. Y para ello, pues tengo o que comprar más maquinaria, o de comprar más insumos, o de contratar más personal. Ahí está el presupuesto. Entonces, si yo no lo hago con una determinada planeación, como lo veíamos inicialmente con el proceso administrativo, pues entonces la situación se me complica, porque no tengo control ni de los gastos ni de los ingresos. Entonces, por eso decía yo en un momento determinado que es casi que obligatorio que las empresas tengan un presupuesto. Lo utilizan las empresas privadas como base de planeación o planificación de las actividades organizacionales. Carecen de las formalidades jurídicas de los presupuestos públicos y esto les caracteriza como más flexible. Era lo que yo les decía. O sea, aquí no hay esa formalidad, esa exigencia legal, ese control, ese permanente revisar si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, está, están utilizándolo para lo que se, digamos, en el momento de elaborar el presupuesto se dijo que se iba a hacer. Si es para la educación, es para la parte de las universidades, los colegios, todo ello, y no para pagar salud o para pagar transporte, no, cada una va hacia un determinado sector. Aquí en el presupuesto privado, ¿no? El presupuesto privado yo digo a incrementar la parte de producción, pero en el transcurso de los 3, 4 meses digo, no, ¿sabe qué? Ya no, más bien voy a dejar dinero para pagar una obligación que tenía pendiente. Ah, no, y entonces puede modificarlo y no pasa nada. Entonces, he ahí la diferencia total entre un presupuesto público y un presupuesto privado. Ese presupuesto público se basa en un presupuesto maestro y ese presupuesto maestro está integrado por dos áreas. Un presupuesto de operación y un presupuesto financiero. Entonces, el de operación, digamos, se encarga de cualquier actividad directamente relacionada con la empresa y con la organización, y sin la cual esta empresa no podría funcionar. Entonces se refiere propiamente a las actividades de producir, vender y administrar, que son esenciales para cumplir con su misión y yo diría que con su visión. Entonces, si el área comercial,
si el área de producción, si el área administrativa, si el área técnica requieren un presupuesto, pues se determina a través de las personas que en algún momento han recibido solicitud de dinero por parte de los integrantes de esa área. Vamos a ver el presupuesto financiero. Ese mismo plan maestro determina los estados financieros presupuestados. Ojo con esta palabrita, estados financieros presupuestados, porque ustedes en este momento ya deben tener claro qué es un balance general, qué es un estado de resultados, qué implica el estado de resultados con su estado de costos y los gastos que vaya a utilizar. Entonces, cuando aquí se habla de los estados financieros presupuestados, que son reflejo del lugar en donde la administración quiere colocar la empresa, así como cada una de las áreas de acuerdo con los objetivos que se fijaron para lograr la situación global. O sea, los presupuestos van a estar prácticamente determinados por los estados financieros presupuestados. Para colocarles un ejemplo, si yo voy a presupuestar la producción y coloquémonos en un sector del área de los muebles y voy a fabricar muebles, entonces digo, oiga, pero ¿cuánto voy a comprar en madera? ¿Cuánto voy a gastar posiblemente en pintura? Miro lo que pasó en el año inmediatamente anterior. Entonces miro el estado financiero. Entonces allá en el estado de pérdidas y ganancias me aparecía materia prima con un valor de 15 millones de pesos. Y entonces, bueno, como posiblemente van a aumentar de acuerdo con el Producto Interno Bruto, de acuerdo con la inflación, de acuerdo con, en fin, entonces yo lo voy a aumentar el 15%. Y entonces, dense cuenta que para hacer mi presupuesto tuve que revisar el estado financiero. Entonces, por eso, una vez terminemos toda esta parte teórica, pienso que posiblemente hoy, ya mañana estamos viendo el balance general y el estado de resultados. Entonces tenemos dos tipos de presupuesto, el de ventas y el de producción. Estos son todos los presupuestos que vamos a ver en este módulo. El presupuesto de requisiciones de materia prima, lo acabo de decir. ¿Cuánto necesito para producir? Ustedes ya tienen una empresa, ya la crearon. Entonces yo les voy a dar un ejemplo de cómo se elabora un presupuesto de materia prima. Entonces yo voy a trabajar todo este semestre en el área, todo este módulo en el área comercial y esencialmente en la parte de muebles. Me voy a quedar en ese sector, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? De elementos como metálicos, si el mueble lleva algo metálico, la propia madera, la propia pintura, etcétera, etcétera. Eso es materia prima. La mano de obra, les tengo que hacer un presupuesto de mano de obra. ¿Cuántas personas van a intervenir en la elaboración de esos muebles? Aquí van los operarios. Estaría el carpintero, estaría el pintor, estaría el diseñador gráfico, etcétera, etcétera. Ellos intervienen directamente en la fabricación del producto. Que el señor gerente, que el señor, no, ellos no tienen nada que ver con el producto. Que el que está vendiendo el producto, porque es que no, tampoco.
el único o los únicos que van a estar incluidos dentro de esta mano de obra van a ser los operarios. Entonces, por eso quiero dejarlo muy claro. Estoy hablando muy despacio para que ustedes vayan analizando poco a poco cómo vamos a involucrarnos dentro del presupuesto visto desde el estado financiero. Gastos indirectos de fabricación son aquellos que en un momento determinado no están relacionados con el producto, o sea, no van dentro del producto, ¿cierto? Alguien me puede decir, pues que la mano de obra no va dentro del producto. Claro, no es que esa mano de obra fue la que la fabricó, lo cortó, lo diseñó, lo pintó, pero hay otros gastos que sin ellos no puede funcionar la empresa. Entonces son los servicios públicos, por ejemplo, que otro, los supervisores. Un supervisor es una persona que está dentro de la fábrica que no interviene en su fabricación, pero que controla a aquellas personas que trabajan dentro de la organización y la utilización de los insumos y la materia prima de manera correcta. Entonces el supervisor va y me dice, oiga, mire, ¿usted qué está haciendo? Oiga, ¿y usted por qué está gastando tanto? Ese es el supervisor. No interviene en la producción, pero está controlando que esta se haga bien. Estos serían los costos indirectos de fabricación, el propio arriendo, porque para fabricar hay que tener un lugar. Entonces, ¿dónde hacerlo? Entonces, si no se determina ese lugar, pues no se puede producir el bien. ¿Qué otro elemento podríamos nombrar allí? Mantenimiento. Si tenemos una maquinaria, por pequeña que sea, a eso hay que hacerle mantenimiento, hay que mirarla, hay que revisarla. Y todos ellos, repito, van de los gastos indirectos de fabricación. Venimos ahora con otro presupuesto. Ya fabriqué el bien, ya lo tengo para la venta, ya lo terminé. Se lo entrego a las personas que lo van a colocar en manos del consumidor. Pero pues, ¿cuáles pueden ser esos gastos de venta? Pues las personas que intervienen allí para vender el producto, los vendedores. ¿Qué más puede intervenir para colocar el producto en manos de los consumidores? La publicidad. ¿Por qué la publicidad? Porque sin ella posiblemente las personas no conozcan qué tipo de productos estoy vendiendo yo. Y entonces yo tengo que promocionar mi producto a través de la publicidad. Los propios servicios públicos. Yo tengo un lugar donde voy a realizar esa venta. Entonces tengo que necesariamente presupuestar su valor. Hay otro elemento que interviene, los gastos de administración. En los gastos de administración tenemos al gerente, tenemos al contador, tenemos la persona que le colabora al gerente o al contador, las niñas secretarias, por ejemplo. Y si necesita los productos de aseo para hacer el aseo, usted sabe que aquí se los tenemos. A ver, ¿qué pasó? Para que le quede todo bien bonito, el desengrasante y todo, que es el bueno que nosotros vendemos. Y otra cosita es que nosotros ya... Ay, mis chinitas allá. ¿Están trabajando o están viendo algo? Esa es la situación con este modo virtual donde ustedes pueden estar trabajando y
eh, mirando la clase. Pero bueno, gastos de administración. Entonces, la parte de personal, la parte de lo que se requiere para que haya un buen funcionamiento de la empresa, nuevamente los servicios públicos, nuevamente el mantenimiento de las máquinas de la oficina, nuevamente los propios arriendos, etcétera. Ya lo vamos a ir desagregando en el transcurso de la elaboración de cada presupuesto. Y llegamos con lo que iniciamos la elaboración del presupuesto. Una vez elaborados todos esos presupuestos, vamos a hacer un estado de resultados de operación presupuestado. Entonces, todo esto que vimos arriba, administración, venta, producción, fabricación, mano de obra y materia prima, los vamos a organizar de manera tal que nos den un estado de resultados. ¿Y qué es un estado de resultados? Obtuve o no obtuve un beneficio a través de la utilidad. Y esa utilidad solo se determina si yo tengo los ingresos, le disminuyo los costos y le disminuyo los gastos. Un alto acá. Ustedes saben elaborar balances generales y estado de resultados. Mis chinitas, Sí, profe, sí, señor. sí, Sí, bueno, señor. al final de la clase vamos a mirar qué tanto saben mis chinitas. Bueno, luego tenemos un presupuesto de efectivo. Presupuesto de efectivo. Ya lo veíamos tanto en el presupuesto público como ahora lo estamos viendo en el presupuesto privado, que nada, absolutamente nada, se puede cumplir como ejecución si yo no tengo un presupuesto de dinero que me facilite elaborar un flujo de fondos. Ese flujo de fondos es el que evita, o va a evitar más exactamente, que mi empresa entre en crisis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo claro, digo yo como gerente, qué momentos van a o voy a tener presentes para poder cancelar obligaciones o recibir dinero. Ahí está la importancia de los famosos flujos de efectivo y me van a evitar sobresaltos y situaciones complicadas cuando yo no tengo cómo controlar esos dineros, esos gastos o esos gastos, o esas erogaciones para poder mantener mi empresa. Adiciones de activo no circulante. Resulta que en este caso, pues, digamos, es más de carácter técnico, diría yo, porque tiene que ver con activo no circulante como los bienes dentro de una organización. La compra de maquinaria, la compra de equipo, la compra de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el estado financiero proyectado. Entonces, el balance general. ¿Cuánto tengo a través de los activos? ¿Qué debo a través de los pasivos? ¿Y cuánto puedo invertir en maquinaria o cuánto he invertido en maquinaria? Entonces, eso me da el valor de los activos. Pero como todo no es, digamos, dinero de la propia empresa, sino que yo he acudido a créditos, tengo unos pasivos. Esos pasivos se relacionan con las deudas de la empresa, con lo que le debo a los trabajadores, con lo que le debo al Estado a través de los impuestos, con lo que le debo a acreedores, con lo que le debo a bancos, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre el activo y el pasivo me va a dar el capital.
Y el capital, ese es lo que le pertenece a los dueños de la empresa. Dentro de ellos se involucran el propio capital de las personas y las utilidades que haya obtenido esa organización. Tenemos el estado de resultados presupuestado, el balance general presupuestado y el flujo de fondos presupuestado. Este es su examen final. Estado de resultados presupuestado, balance general presupuestado y flujo de efectivo presupuestado. Este es el momento en que estaremos en la última semana de nuestro módulo. Hay diferentes, bueno, hasta acá, por favor. Entonces es claro que ustedes ya manejan este balance general, estado de resultados. Quiero insistir en ello. Sí es claro, ¿cierto? Niñas. Sí, señor. Bueno. Dentro de la parte presupuestal del sector privado también hay unos principios. Recuerda que veíamos allá arriba en el público la unidad de caja, la inembargabilidad, la planeación integral, la homeostasis presupuestal, la coherencia macroeconómica, por nombrar solo algunos. Aquí también existen principios para que las personas que elaboren los presupuestos no lo hagan de manera alegre, no lo hagan de manera, digamos, casi que casuística, sino que lo hagan con unos principios y unas reglas que le va a facilitar la elaboración del presupuesto para cumplir con las obligaciones. Entonces, aquí casi que la misma palabra nos va a definir cuál es ese principio. Previsión, pues el presupuesto es esencialmente eso. El presupuesto es esencialmente la previsión, que no me vaya a suceder nada que yo no tenga controlado. Entonces yo voy a prevenir y voy a hacer un ejemplo extremo que no va con nada. ¿Quién iba a prever lo que me planteó la niña y le comentaba yo, que en Colombia hubiese pandemia? ¿Hubiera podido quedar dentro de un presupuesto? Pues no, ¿cierto? Pero ello no evita que yo tenga dentro de mi presupuesto que posiblemente voy a tener la posibilidad de incrementar mis productos. Entonces, como yo tengo esa previsión, entonces digo, bueno, como voy a aumentar la producción, tengo que incrementar la materia prima, la mano de obra y todo aquello que implique potencialmente cuánto voy a gastar. Vamos a mirar la planeación más que recontra vista en este módulo. Yo tengo que establecer metas, objetivos, estrategias para que mi empresa funcione. Estábamos hablando de el crecimiento de la producción. Entonces, desde la planeación, yo digo, bueno, entonces si va a crecer la producción, entonces yo tengo que planear cuáles elementos van a intervenir en ese incremento de la producción. Entonces yo planeo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y en qué momento? Luego viene la organización, que también ya la vimos. Por eso era importante que cuando estábamos haciendo la parte teórica general
de nuestros presupuestos y veíamos el proceso administrativo, mírenlo acá plasmado. Entonces hablamos de la organización, quienes van a hacerse cargo de que funcione esta meta. Entonces, como es un incremento de la producción y como van a intervenir factores humanos, técnicos y financieros, yo voy a determinar qué personas desde cada una de esas áreas van a participar y cuánto cuesta. Coordinación o integración, voy a verificar que todo se dé de acuerdo con lo planeado. Entonces, tengo en cuenta el principio de coordinación o de integración. La dirección, hay un responsable, y el control, hay unos mecanismos. Fácil. Ya la asimilación de estos conceptos. O sea, son todas las etapas del proceso administrativo. Importancia de los presupuestos. Las empresas se encuentran en un entorno económico en donde lo predominante es la incertidumbre. Por lo tanto, los riesgos que se tienen que asumir son mayores. De allí la importancia de elaborar presupuestos. ¿Por qué razón son importantes? Ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de la empresa y sirven de mecanismo para la revisión permanente de las políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia las metas establecidas. Entonces, para evitar que hayan sobresaltos, que hayan circunstancias que pongan en peligro la estabilidad de la empresa, pues yo hago un presupuesto. Y eso minimiza, no evita. Recuerden que minimizar es que llevo a la mínima expresión ese riesgo. Si se da es porque, bueno, ya infortunadamente no había control para que eso se presentara. Y revisar las políticas y estrategias, ya le dije, si no tenemos desde la planeación esa situación totalmente controlada, se nos puede complicar la situación. El plan de operaciones dentro de la empresa, dentro de unos límites razonables. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? El alcance, hasta dónde voy a llegar. Normalmente eso se da a través de políticas que establecen hasta dónde llego. Cuantificar en términos financieros los diversos componentes del plan de acción. Todo lo que yo digo que voy a hacer, lo tengo que cuantificar, lo tengo que llevar a dinero o a programación en dinero o en recursos. Y aquí tengo que volver a repetir nuevamente con el presupuesto público. El presupuesto público no se puede hacer, ustedes veían en los principios, ¿cierto? Si no tengo una unidad de caja y si no tengo una universalidad. O sea, yo tengo que saber cuánto voy a recibir y en qué me lo voy a gastar. Controles financieros de la empresa, pues obviamente. Entonces allá cuando estábamos haciendo planeación, organización, dirección y control, yo les decía, mire que hay que tener mecanismos de control, indicadores. Bueno, aquí lo vamos a llevar a la práctica. Mide el desempeño de las distintas áreas de la empresa y provee unas metas comparables en cada una de ellas en forma global. ¿Cuál área, dice la gerencia, voy a fortalecer? ¿Cuál voy a entregarle más recursos? ¿O cuál tiene la meta en la que yo deba apoyar? Y entonces estoy midiendo cómo se están desempeñando cada empresa desde mi propio control.
límite y alcance de los desembolsos, flujo de caja nuevamente, cuánto voy a gastar, cómo lo voy a gastar y para qué lo voy a gastar. Y eso lo hacemos por centros de responsabilidad o centros de aplicación. Bueno, muchachos o muchachas, mis chinitas preciosas. Entonces, hemos terminado la parte teórica de el presupuesto público y privado. Mañana vamos a entrar ya en la elaboración del presupuesto de ingresos. ¿Qué implica? Que ustedes van a comenzar desde lo que reciban como información por parte mía a elaborar su presupuesto de ingresos. Cada grupo, independientemente, va a elaborar un presupuesto de ingresos que tiene como base lo que pasó el año inmediatamente anterior. Y entonces, para saber cuál fue la historia del año inmediatamente anterior, van a tener que hacer un balance general y un estado de costos de su empresa el año inmediatamente anterior. Entonces ustedes se van a imaginar un balance, un estado de resultados. Por eso le he preguntado hoy todo el tiempo. ¿Manejan los conceptos? Y ustedes me han dicho que sí. Bueno, vamos a mirarlo, vamos a determinar qué tanto conocen del presupuesto de costos. Entonces, la primera actividad del día de mañana, la primera, va a ser un presupuesto, perdón, un estado de resultados y un balance general. Preguntas, mis chinitas. Preguntas. No, profe, no, señor, claro. Totalmente, Mary. Mary, Señor, sí, dime. cuénteme las cuentas que intervienen Bueno, en eh, los costos de una empresa. los costos indirectos de fabricación, Ujú. la mano de obra directa. Sí. Ay, profe, ¿puedo sacar mi cuaderno? Ah, mi chinita, claro O que sea, sí. sí lo hemos Sí, no, no, visto, no, pero sí. de pronto no lo tenemos como... Espérame, ya lo busco. Listo, listo, no hay problema. Pues igual ustedes van a utilizarlo durante el transcurso de las clases. Ustedes tienen la ventaja y la favorabilidad de que pueden utilizar tanto el Internet como sus apuntes. Y esa es la idea. Aquí no quiero sabios, sino personas que saben manejar sus recursos. Profe, pues lo que vimos en en la clase anterior fue lo de costos, cómo determinar el precio de venta en una empresa, la materia prima directa, la mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación, elementos del costo, activos fijos, productos, depreciación, costos variables y aprendimos a hacer como el balance. Exacto. Listo, eso está muy bien. Perfecto. Ahí involucra absolutamente todo. Andrea, Andrea, ¿es Andrea o no es Andrea? Sí, señor, sí estoy. Bueno, entonces Andrea, ¿qué tipo de empresa fue la que ustedes crearon? Nosotros creamos una empresa que distribuye todo lo que son audífonos, todo lo que es de telecomunicaciones y como electrónicos. Bueno, entonces, si usted fuese a elaborar o debe elaborar un estado de resultados, ¿cuáles serían los costos que intervienen en su empresa? Pues, profe, inicialmente yo diría que las ventas, ¿no? Las, pues,
pues todos los elementos del estado, las devoluciones, pues las ventas netas, la utilidad de las ventas, todo, la utilidad de la operación, siempre. Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente para todos. Mientras estamos conversando estos últimos minutos, van preparando desde ya, de manera obviamente supuesta, toda una serie de actividades, van como estableciendo qué tipo de insumos necesitan, qué materia prima, mm, operadores, es decir, van adaptando su empresa a lo que requiere el ejercicio. ¿Listo? Pero lo van pensando, van mirando exactamente eh, cuáles podrían ser los costos, los gastos, y desde ya también, desde ya, desde el supuesto, cuántas ventas podrían tener. Por ejemplo, María Fernanda Rojas. María Fernanda, Señor, cuénteme cuál es su empresa. nosotros estamos creando una fabricación de jeans, una fábrica de jeans. ¿Qué, perdón, no le escuché bien? Una fábrica de jeans, profe. Muy bien. Si es una fábrica de jeans, ¿cierto? Sí. Posiblemente, potencialmente, ¿cuántos jeans eh, podrían vender ustedes semanal, mensual? ¿Qué han pensado en esas? ¿O qué podrían pensar? Porque todo esto no lo tenemos hasta este momento claro. Pero, ¿qué pensaría usted que podrían vender en cantidad de jeans en su empresa? Profe, pues todavía no hemos hablado del tema, pero se supone que nos tendríamos que hacer una planeación de cuántas máquinas vamos a trabajar y así mismo ver semanalmente qué tanta capacidad tenemos para sacar los jeans, la materia prima, todas esas cosas. María Fernanda, ¿solo un tipo de jean? ¿O ustedes van a tener varias, ¿cómo se dicen? Modelos, o no sé, dentro de Y los varios propios modelos. jeans. Tenemos jeans para dama, jeans para caballero y niños. Entonces, va a haber demasiada, se puede decir que distribución de materia prima, porque son diferentes, para diferentes personajes. Muy bien. Valentina, Valentina Pulido, Valentina, ¿está o no está Valentina? Valentina Pulido, Profe, activa el micrófono, pero como no se le escucha nada. ¿Aló? ¿Profe? sí, sí, Valentina. Qué pena, que me entró una llamada, entonces tuve que contestar. Bueno, entonces como estamos hablando de lo que van a comenzar a suponer para mañana, ¿cuál es su empresa? Es la misma de María Fernanda, profe, de los jeans. Ah, bueno, ¿han pensado algún tipo de material en especial? Profe, pues básicamente la empresa busca solamente crear piezas en jeans. Entonces, Sí, cuéntame. entonces nuestro elemento principal sería ese, ya que toda la producción se va a basar en ellos. Sí. Em, pero es decir, ¿son jeans terminados? Sí, señor. Mm, porque allí vamos a suponer, recuerde que todo esto son supuestos, ¿no? Entonces, todas las empresas, todas, van a suponer que van a fabricar lo que van a producir. Como son supuestos, pues ustedes se van a averiguar cuánto, eso es para pasado mañana, pero de una vez vamos hablando desde hoy. Se van a imaginar qué tipo de material van a utilizar para la fabricación de sus jeans.
¿cierto? Tela, hilo, eh, resortes, no sé qué van a utilizar, pero eso es en la medida en que vayamos mirando, ustedes lo van suponiendo, ¿cierto? Que van a utilizar. Recuerden que como esto es un presupuesto y está orientado más hacia la parte de la manufactura, entonces tenemos que imaginarnos que ustedes dentro de lo que van a vender, lo van a producir, ¿cierto? Entonces se imaginan que van a producir. Otra situación para que no se me vayan a estresar. Recuerden que todo esto que estamos haciendo, primero nosotros hacemos un ejemplo, o yo personalmente hago un ejercicio, luego ustedes hacen también otro ejercicio, no sobre su empresa, sino basado en lo que yo les hago, y posteriormente ustedes van armando allá internamente, dentro de su empresa, de acuerdo con lo que vayamos viendo, qué elementos requieren. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Sí, o sea, todos estos ejercicios los vamos haciendo en la práctica. Pero ustedes allá, en su grupo, llamémoslo así, van aplicándolo a a su empresa. Entonces, por ejemplo, dentro de 5 días, yo le digo, por favor, María Fernanda, rápidamente, puede que no pase, sino a María Fernanda con su grupo, expóngame en qué, o cuénteme, no expóngame, cuénteme qué es lo que han hecho del presupuesto de ingresos. Y entonces ustedes me cuentan con base en lo que yo vi. ¿Listo? Para que lo vamos viendo. Al final, este es su trabajo final. O sea, desde ya estamos elaborando el trabajo final. Viviana Castillo, Sí, profe. cuénteme, Viviana, en relación con su empresa, ¿cuál es? La empresa de los jeans, profe. Ah, verdad que sí, esta niña. Ah, ya todas, ¿cierto? Ya todos hablaron. Bueno, mis chinitas, inquietudes, por favor, plantéenmelas desde ahora, ya para terminar, las inquietudes más importantes que tienen con relación a lo que hemos visto. Proceso administrativo, planeación estratégica, presupuesto público y presupuesto privado. En términos generales, eh, ¿qué inquietud tienen con respecto a lo que son el control y el manejo del presupuesto? ¿Qué inquietud tienen? Profe, por ejemplo, en un presupuesto, sea público o privado, puede, digamos, al final sobrar como un dinero, o sea, que no se tome en cuenta ese dinero Sí, que hay como sobrando, o sea, ¿qué se debe hacer? para el caso del presupuesto público, debe quedar dentro de la proyección del año inmediatamente anterior. Recuerden que ustedes me dijeron, o yo les conté más bien, ¿cierto? Que el presupuesto público es un presupuesto rígido. Y si sobra presupuesto, es porque no lo elaboraron bien. En el caso del presupuesto público es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque a esa persona que elaboró el presupuesto y le sobró plata, lo van a castigar porque no supo presupuestar. Y mañana les cuento por qué lo van a castigar. Y esa persona se mete en un problema gravísimo, ¿cierto? Por no utilizar el dinero que pidió. Entonces mañana lo voy a contar a la manera de comentario simplemente. En el presupuesto privado no pasa nada, nada. Pues simplemente le sobró dinero fue porque no hicieron alguna actividad y ya. Y eso no implica absolutamente nada, ¿cierto? En el presupuesto público eso sí es delicado y muy delicado. Por eso les cuento que mañana les voy a contar en qué consiste eso. Bueno, otra cosa, para mañana también, antes de iniciar el presupuesto de ingresos, vamos a hacer un balance y un estado de resultados. Revísenlo, por favor, revísenlo. Y yo mañana les traigo una especie de taller para que ustedes lo realizan y conozcamos cuál es su manejo dentro de la parte contable. Entonces, mañana nos vemos y
recuerden tener muy claro todos esos conceptos. Bueno, Bueno, pues, hasta Bueno, mañana entonces. profe, Sí, también para sí. comentarte que hoy Pau no pudo ingresar a clases porque el papá se le enfermó y está en unas citas médicas. Bueno, mi niña, no hay inconveniente. Listo. Bueno, sí, señor. Bueno, mi niña, hasta mañana. hasta Hasta mañana. mañana, profe, un abrazo. Bueno.